Los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta, porque lo tenemos adelante, porque lo llevamos adentro, porque es nuestra vocación. Estamos pensando de manera constante, buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable, en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA. Quienes hacemos Rotam Argentina asumimos ese compromiso, no por un tema de negocios, sino por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En Rotam Argentina la mirada está puesta en el largo plazo, en el futuro que desarrollamos hoy, cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención. Rotam Argentina. Innovación tierra adentro. Todo comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, trasplantamos, injertamos, rustificamos y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, récord Guinness mundial. El origen de una plantación exitosa. Buen día nuevamente. Vamos a dar lugar a algunas preguntas que hemos recibido. La primera es para el ingeniero Sergio Kassen y está referida a cuál sería la estrategia comercial para los periodos de transición de paso, ¿no es cierto?, de una producción convencional a orgánica. ¿Cómo planificar estratégicamente la etapa comercial del producto? Sí, bueno, Enrique comentó algo ya. Dijimos que las normativas argentina y la europea, al ser equivalentes, son las más exigentes en el mercado. Por lo tanto, las normas argentinas establecen, una vez firmado el contrato con la certificadora, en el caso de caña de azúcar orgánica, 3 años debo producir en periodo de transición. Entonces, esa producción tiene un destino, ya sea, en este caso puede ser las normas NOP, de las cuales las normas NOP, ¿qué dicen? Una vez, por declaración jurada, si el productor contempla que 3 años atrás su campo no tiene productos químicos, ellos avalan esa decisión del productor para producir el primer año como caña orgánica. Ahora, esos 3 años, entonces yo puedo cubrir exportando a Estados Unidos, y en el 4.º año, ya como cumplo con las normas argentinas y europeas, ya puedo exportar a países, como dije, Suiza y toda Unión Europea. Bien, muchísimas gracias, Sergio. Ahora vamos a atender consultas que hay para la ingeniera Carolina Sotomayor. De acuerdo a la exposición, ella menciona que durante los 2 primeros años, en los ensayos en los cuales utilizó el compost, a partir de residuos de la industria sucroalcoholera, los primeros 2 años tuvo diferencias muy acentuadas en el segundo. Sin embargo, en el tercer año no se advirtió una diferencia importante entre los tratamientos de compost y el testigo. Sí, ¿qué explicación tendría para este caso particular? Bien, sí hay un detalle importante que me había olvidado en la presentación. Ya en el tercer año de evaluación sucedió, digamos, que se realizó una aplicación convencional de fertilizante nitrogenado. Entonces, sí es lo que nosotros suponemos que eso ya dificultó poder ver otro tipo de respuestas ya relacionadas específicamente al compost.
Bien, otra, digamos, hay dos preguntas más para Carolina. La primera es si hubo algún tipo de evaluación con respecto a la aplicación superficial del compost sin incorporar. Si tienen información cuál es el comportamiento del producto. Ese por un lado. Y por otro lado, hay una pregunta, en todo caso, para que analice, y si no podemos responderlo ahora, nos comprometemos a indagar, si hay alguna experiencia relacionada con la inoculación con microorganismos a la cachaza y la aplicación cruda en el campo sin compostar. ¿Qué experiencia habría con el empleo de organismos diazotróficos para suplir nitrógeno en el cultivo de caña orgánica? En todo caso, ya vamos viendo cómo canalizamos esa pregunta. La primera sería sobre la aplicación superficial de compost. Bien, si bien nosotros en nuestra experiencia se aplicó en caña planta, fue de forma superficial los tratamientos. Sí tenemos conocimiento de aplicación de compost ya en caña soca, una aplicación dirigida en lo que vendría a ser la costilla del surco. Y lo que nosotros recomendamos, que nos parece importante, en donde la incorporación de este abono orgánico y que tenga sumo contacto con las partículas del suelo, sería en preplantación del cultivo. Con respecto a la segunda pregunta, si tenemos experiencias de cachaza inoculada con microorganismos, diferencia con la que se aplica, por así decirlo, cruda directamente en campo, nosotros experiencia de inoculación con microorganismos no la tenemos de una cachaza compostada. Si hay empresas que solamente, digamos, en su mezcla, o sea, compostan cachaza, y sí tienen, digamos, inoculación con un complejo microbiano. ¿Cuál es la diferencia entre una cachaza compostada y una cachaza que sale directo del ingenio? Solamente su acondicionamiento. Cuando la cachaza sale del ingenio y va directo a los campos, dejarla acondicionada un tiempo solamente permite principalmente la pérdida de humedad de este residuo para poder ser posteriormente incorporada al suelo. Bien, muchísimas gracias, Caro. Ahora vamos a invitar al ingeniero Valenti a que responda algunas de las preguntas que hay formuladas para él. Una de las preguntas es, ¿qué recomendaciones le haría a un productor de caña para producir en forma orgánica? ¿Cómo convencerlo y cómo sostener la propuesta en el tiempo como proveedor? ¿Qué opina? Bueno, si estamos hablando de un productor de caña, sobre todo, y como la caña orgánica debe ser cosechada en los inicios de la zafra, lo primero que tendría que pensar es cuál es el lote que podría seleccionar. Si es hacia la zona del este, es mejor. Sobre todo pensando en las condiciones operativas con las que tiene el terreno, si se puede comenzar cosecha, si se puede comenzar zafra dentro de mayo, principio de junio. Eso es lo primero que tendría que evaluar. Segundo, tendría que ver una superficie que sea dentro de su esquema de producción, que represente más o menos lo mismo que debería representar la exportación que últimamente tenemos que cumplir. Es decir, que si un productor tiene 100 hectáreas y hay un 20% de exportación, debería certificar un mínimo de 20 hectáreas, por lo menos. Y así extrapolarlo para quienes tengan más. Y sobre todo, cómo fomentarlo. Hoy tiene un precio diferencial el azúcar orgánico.
tanto en Estados Unidos como en la Comunidad Europea, con lo cual hacen que los vaivenes que suframos de precio dentro de nuestra provincia se puedan regular bastante teniendo una producción orgánica. Así que es bastante sostenible y sustentable en el tiempo. Además, no deja de ser importante dentro de toda la cadena de producción que tiene ese productor, poder demostrar que es amigable con el medio ambiente, que es sustentable, que es sostenible, que eso también le reafirma y le puede abrir mercados, le puede abrir otro tipo de contactos que hasta este momento quizás son más limitados. Bien, muchas gracias, Enrique. Tenemos tres preguntas más para Enrique. Con respecto a bioherbicidas ensayados que él mencionó en su exposición, ¿estos se basan en sustancias alelopáticas? Bueno, en realidad esto es todavía a modo de ensayo, experimentales, es bastante confidencial realmente la información, se están ensayando, para serles muy franco, ni siquiera nosotros tenemos exactamente la composición, solamente estamos prestando la parcela para hacer algunos ensayos. Entiendo que sí, de todas maneras, como experiencia, nosotros también usamos algunos herbicidas intentando usar algunos herbicidas como el alcohol, el vinagre, algunos otros productos que nos puedan ayudar y que puedan llegar a ser certificados como orgánicos. También usamos polenta, porque es tiene una sustancia alelopática. Los resultados son incipientes realmente, todavía hoy no podemos ni difundirlos ni siquiera recomendarlos, recién estamos en una etapa de ensayo. Bien, gracias, Enrique. Otra de las preguntas es, con respecto a los cambios o a las adaptaciones o modificaciones que se deben hacer a nivel de fábrica para el proceso de la producción orgánica, ¿son de gran magnitud? ¿Cómo podrías, digamos, qué opinarías al respecto? Bueno, si bien no soy un experto en la parte fabril, pero conozco a través de todos estos años y entiendo de que los cambios no son tan profundos como a veces se cree. Básicamente consisten en eliminar algunos puntos del proceso que requieren la utilización de productos químicos, como floculantes o clarificantes. Por eso el azúcar generalmente orgánico tiene un color más oscuro que el azúcar blanca de mesa. Pero los cambios no son significativos y no requieren una inversión importante. Solamente tienen que tener la certeza y la obligatoriedad de cumplir con lo que la certificadora y los auditores están controlando en ese momento, de que los tiempos que demora cada etapa del proceso se cumplan sin la utilización de ningún producto químico. Bien. Otra pregunta es, ¿tienen algún tipo de evaluación cuál es el aporte nutricional y la valoración de los cultivos de servicio intercalados? Sí, tenemos una serie de estudios hechos con nuestros colaboradores técnicos del campo. La información está disponible, después pueden contactarse de manera particular con nosotros, no hay ningún problema. Yo les voy a dejar acá en la organización un teléfono para poder hacerlo. Hoy no traje nada con respecto a la parte técnica de los cultivos de servicio, pero sí tenemos algunos estudios y análisis hechos. Aprovecho para comentar de una pregunta también que escuchaba por el tema del uso de microorganismos para la producción de cachaza
Nosotros tenemos una experiencia hecha con un complejo de microorganismos para el compostaje. Hemos logrado disminuir el tiempo de compostaje a 40 días y sin la producción de olores ni gases con este complejo de microorganismos. También está en etapa experimental. Recién el año pasado hicimos la utilización de lo producido y de lo generado ahí, así que, pero sí tuvimos una experiencia satisfactoria con el uso de microorganismos. Bien. Otra de las preguntas es con respecto al proceso de fertilización de los lotes comerciales, por un lado, para Enrique también, y la otra pregunta es, ¿en base a qué definieron una dosis de 5 toneladas por hectárea de compost y no más? O si es que tienen pruebas en las cuales no advirtieron mejoras por incrementar esa dosis. Con respecto a la dosis, voy de atrás para adelante con la respuesta. Con respecto a la dosis, recién estamos en una etapa experimental, como lo vengo comentando. Estamos probando, es prueba y error para ver, y ensayos. Tenemos lotes que van desde 5 toneladas por hectárea y hay otros que van hasta 20 o 25 toneladas por hectárea. Acá hay una cuestión operativa también que no es menor y una cuestión de costos que no es menor. Yo le comentaba que la finca nuestra que está certificada está de Simoca a 14 kilómetros hacia el este, eso representa unos 45 kilómetros desde nuestra base y de nuestra producción de compost. Y manejar el volumen con una dosis alta por hectárea requiere de un costo muchísimo más elevado y de un costo, y sobre todo operativamente, porque son muchísimos viajes que hay que manejar para manejar las 1.000 hectáreas con una dosis muy alta de compost. Entonces, no es que la estemos recomendando la dosis que yo he presentado, sino es la que más o menos vemos que no tenemos una diferencia sustancial con la que no está aplicada. Y con respecto al principio, me preguntaban si me pueden repetir, por favor. Sí, digamos, de qué otra manera encaran el plan de fertilización en la producción orgánica? Bueno, en la producción orgánica, los 2 primeros años hicimos tratamiento con un fertilizante específicamente orgánico, certificado como tal. Eran en base de gallinacia, había otros en base de algas marinas, peleteados, que tienen un costo importante dentro de lo que es la producción. También hicimos algo de abono de corral, pero dada la superficie y las dimensiones de las cuales estoy hablando, a veces no se puede materializar porque es muy complejo operativamente. Básicamente estamos apuntando y creemos que nuestro norte será la producción de compost, ya que contamos con los insumos, las materias primas para la producción del compost. Tenemos la planta, el ingenio que está procesando todo el tiempo. Y bueno, seguir haciendo todos estos ensayos, prueba y error, hasta que logremos un producto homogéneo y estandarizado y sostenible a través del tiempo también. Pero creo que ese va a ser el camino porque hay que evaluar costos-beneficios en todos los casos. Bien, una última pregunta para Enrique con respecto a la parte comercial. Además del mercado de la Unión Europea y Estados Unidos, ¿ven otras alternativas comerciales de interés? Sí, estamos trabajando con gente de Canadá, se exportó también a otro. Hemos pensado mucho también en el mercado argentino. Argentina es bastante exigente con respecto al cumplimiento de la ley orgánica, similar a UE, pero se está evaluando la posibilidad de poner producto directamente en Argentina. Bien, muchísimas gracias, Enrique, por
todos tus aportes, la generosidad de aporte, de venir a volcar la experiencia, realmente nos parece muy, muy valioso, muy interesante. Y tenemos una última pregunta para la ingeniera Carolina Sotomayor, con respecto al manejo de malezas en los ensayos que mostrara de compost, digamos, cómo se realizaron, cómo fueron llevados a cabo. Bien, el manejo de maleza fue por parte de la empresa con la que se trabajó, con un equipo de 4 paquetes, y nosotros, digamos, laboreos más chicos manualmente con azar. Sí quería sumar algo que había dicho Enrique recién con respecto a su experiencia en cuanto a compostaje, con el empleo de un complejo microbiano, de que se redujo el tiempo de proceso. Eso es un punto importante, ¿por qué? Porque en estas mezclas, digamos, sucroalcoholeras, el periodo de elaboración del compost es bastante largo, y el empleo, lo que se dice, lo que muchos dicen, que el empleo de un complejo microbiano, ¿cuál es el fuerte? ¿Cuál es el objetivo? También reducir los tiempos del proceso. Muchísimas gracias, Caro. Y ahora sí, ya vamos cerrando la jornada. No queremos abusar del tiempo de ustedes, tratamos de ser lo más concreto posible. Esa es la idea. Recuerden que todas estas charlas y estas jornadas pueden verlas a través de en vivo por Facebook, y luego en los canales de YouTube de la Estación Experimental y de Bruque Agro. Nuevamente me gustaría agradecer, además a todos los disertantes, en especial al ingeniero Valenti, que nos acompañó en la jornada de hoy, y a las empresas que acompañaron, a Tanor, BAF, Bayer, Sumitomo Chemical, Syngenta, Vivero Quebrada de Lules, Yara Agros, Distribuidora Agrolajitas, Campo Limpio, Rotam, Vivero Citrus, Agroseed, Proagro, Espidagro, Zafra y Adama. También aprovechamos la oportunidad para recordarles las próximas 2 jornadas muy importantes que se harán la semana que viene. El día 4 de mayo, una jornada de campo limpio para la gestión responsable de envases de agroquímicos, será a las 8:30 de la mañana. Y el día miércoles tendremos una nueva jornada de la Estación Experimental, esta vez dedicada a la plantación de caña de azúcar y algunas otras prácticas. Así que los esperamos y nos estaremos viendo, Dios mediante, la semana que viene. A cuidarse y muchísimas gracias por acompañarnos.